En las redes normalmente encontramos algunas tecnologías que no siempre están bien documentadas y no son muy populares en los libros de networking, pero sin duda que en muchas de estas tecnologías el hecho de comprender cómo funcionan y las opciones que nos permiten nos van también a ayudar a implementar mejores soluciones y ofrecer un servicio mucho más eficiente a la red. Una de esas tecnologías es el apilamiento de switches o switch stacking, como se conoce en inglés. La idea de esta tecnología es simplemente utilizar varios switches de capa 2 o capa 3 físicos para poder conformar una única unidad lógica. Vamos a ver que esto ofrece algunas ventajas bastante interesantes que podemos aprovechar en nuestras redes. El concepto de switch stacking está disponible en algunas plataformas, no en todas. Y por ejemplo, como vemos en pantalla, aquí tenemos 5 switches modelo Catalyst 3750, donde estos switches vienen con un conector o dos conectores, de hecho en la parte posterior, que no está disponible en otras plataformas, por ejemplo la 3560. Y en el caso de estos switches, permite conectar este tipo de cables que se conoce habitualmente como cables de tipo Stackwise. Estos cables Stackwise permiten a la vez apilar los switches y generar una cadena en modo daisy chain, como se explica en inglés, de hasta 9 switches de modelo 3750. En otros modelos varía la cantidad máxima, pero solo por el ejemplo, aquí podemos ver que podemos apilar hasta 9 switches. ¿Cómo funciona esto? Este tipo de cables, generalmente cuando uno compra el switch, vienen dos dentro de la caja. ¿Por qué vienen dos? Porque resulta que viene aquí un conector 1 y conector 2. Y lo que nos va a permitir es, cuando tengamos un segundo switch, podemos tomar el conector 2 y enlazarlo con el conector 1 del siguiente. Y luego el conector 2 del mismo switch, enlazarlo otra vez con el 1 del siguiente. Y así sucesivamente para ir formando una cadena, ¿ya? Y el conector 2 del último switch se enlaza con el conector 1 del primer switch y se cierra la cadena completa de switches apilados. Lo que nos permite hacer esto es aumentar la cantidad de puertos disponibles en un área de la red, por ejemplo un core o un área de distribución o un data center, sin necesidad de reemplazar el switch por completo. Si este switch es de 24 puertos, gigabit por ejemplo, y necesitamos en realidad implementar 40, muchas veces lo que hacen algunas compañías es eliminar este switch y comprar un switch de 48 interfaces. Pero la posibilidad que nos ofrece switch stacking es que se mantenga este switch, se compra uno que es evidentemente más barato, que es uno de 24 interfaces, y con esta modalidad de cables podemos construir una unidad lógica de dos switches. Entonces nos permite por un lado abaratar costos de implementación y por el otro lado nos permite flexibilizar también algunas tecnologías de switching al pasar de una topología física de múltiples dispositivos a una topología lógica de un solo dispositivo. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Dentro de la configuración, ¿cómo se verían dos switches 3750 sin la funcionalidad de stack? Aquí ustedes pueden ver el switch número 1. Si ejecutamos un show running config para ver la numeración de las interfaces, vemos que este switch tiene una gigabit Ethernet 101, 102, 103 y así sucesivamente. Bien, muchos de ustedes se habrán preguntado alguna vez por qué viene esta forma de identificar las interfaces en un switch Cisco. La verdad es que tiene una explicación muy simple. 101 en lenguaje Cisco significa que el primer número identifica al equipo físico. Este número es el equipo físico, físico 1. Luego, dentro de ese equipo físico 1
algunas unidades permiten un slot o una tarjeta de puertos y finalmente tenemos el puerto disponible, ¿ya? Esto queda mucho más claro, por ejemplo, en equipos como los 4500 o 6500 que son modulares, es decir, más o menos tienen una forma así, que son un chasis solamente y tiene algunas ranuras, 4, 5 o más, donde se pueden ingresar tarjetas de puertos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comprar una tarjeta. Voy a tratar de dibujar aquí una tarjeta que sería una cosa como esta, con los distintos puertos, 24 puertos gigabit, por ejemplo, y eso va instalado aquí. Para este switch, identificaríamos a este equipo con un número 1, luego este sería el slot 1 o 0 si quieren, y luego tendríamos el 2 y 3. Si nosotros a este equipo le agregamos múltiples tarjetas, podemos identificar un puerto como equipo 1, slot 1, puerto 10, respecto al equipo 1, slot 3, puerto 24, que sería uno por acá abajo. Bien, esa es la lógica de esta nomenclatura de puertos. Cuando uno trabaja con stack, se asocia a un concepto bastante similar. En el caso de los equipos sin stack, podemos ver que aquí tenemos el switch número 1, como ya decía, con las interfaces 101, 102, etc. Y luego el switch 2, que es totalmente independiente, también con la misma nomenclatura. Esto es tener un switch así y el otro totalmente independiente entre sí a nivel de stack. Pueden estar interconectados vía Ethernet, pero eso en realidad no influye en la forma de clasificar las interfaces. Esto puede ser una interfaz Ethernet donde hay un Ether Channel simplemente. Pero si miramos el switch desde la parte posterior, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un stack y conectamos la interfaz 2 con la 1, en ambos casos, lo que va a suceder es que ahora el switch va a actuar como una sola unidad lógica que se va a llamar switch 1 y vamos a tener disponibles las interfaces 1 a la 05 y más tradicionalmente, pero además se agregó una numeración nueva que corresponde al switch número 2. En este caso se identifica el switch 1 y 2 y aquí podemos identificar el cable, por ejemplo, 203 que estaría en la unidad 2, slot 0, porque estos equipos traen un único slot, no son modulares, y puerto 3. Así que desde el punto de vista de configuración, este sería un gran switch de 24 interfaces, o si son dos switches de 48 interfaces, tendríamos un gran switch de 96 interfaces. Para que el stacking funcione, necesitamos decidir y definir un master dentro del stack, mientras que los demás switches van a actuar bajo el rol de slaves o esclavos. El master en el switch y en el stack se elige a través de un procedimiento predeterminado. Con el comando show switch, ustedes pueden ver dentro del stack cuál es el master y cuál es el slave, ¿ya? En este ejemplo, el equipo 2 es el master, mientras que el 1 queda como slave. Ahora, ¿por qué? Bueno, podemos ver por qué el switch número 2 se eligió como master de acuerdo a esta secuencia. Primero, el switch que actualmente es el master del stack. O sea, si hay un equipo ya que está definido como master, ese va a quedar como master. No va a venir otro a quitarle el rol a menos que se haga el cambio de manera intencional. Luego, si es que ese no es un valor de desempate para definir cuál es el master, se ocupa el switch con el valor más alto, ¿ya? El valor de prioridad. Y aquí en este caso se configura una prioridad manual que define que el switch número 2 va a ser el stack, ya que tiene una prioridad de 3 sobre 1. Entonces, esta elección se resolvió en el segundo nivel. Si es que estuvieran empatados en la prioridad, lo que se hace es buscar el switch que no use la configuración de interfaz por defecto. La configuración de interfaz por defecto es que no tiene ninguna configuración. Entonces, si tenemos dos switches sin configuración, basta que uno de ellos
agreguemos una dirección IP o un comando adicional y el switch ya va a entender que ese dispositivo tiene una configuración activa y lo va a definir, digo, como master. Si es que ese tampoco es un valor de desempate válido, entonces se entra un proceso donde se va a buscar la prioridad de hardware y software de acuerdo al siguiente orden. Se van a preferir los switches que tengan el sistema operativo IP Services con criptografía sobre algunos que sean IP Services sin criptografía. Y así podemos también elegir IP Base con criptografía o IP Base sin criptografía. Evidentemente que esto es para la versión 12 de iOS, ya que ahora viene una unidad universal. Si aún este valor no nos sirve para desempatar, entonces se va a definir como master simplemente el switch que tenga mayor tiempo de uptime. El que se encendió primero. Esperemos que no se incendie. El switch que se encendió primero va a quedar definido como master. Y si aún así no podemos desempatar, entonces ya el último parámetro va a ser aquel que tenga la dirección MAC más baja. Lo que les comentaba al principio es que la ventaja de implementar tecnologías Stackwise es que podemos tener múltiples switches en una red y hacerlos ver a nivel lógico como un solo dispositivo. Entonces, si nosotros tenemos una topología física que está cableada de esta manera e implementamos la tecnología Stackwise, lo que vamos a ver en el fondo es un solo switch, o bien podemos definir dos switches, como ustedes quieran, que nos sirvan para conectar distintos otros dispositivos. Este ejemplo asume que acá tenemos un solo switch lógico con Stackwise comprendido por, vamos a decir, 1, 2 y 3 aquí. Y esto se ve a nivel lógico en la red como este solo dispositivo. Mientras que acá tenemos otro Stackwise que lo hacemos ver de esta manera. Y como ven, tenemos cables que son redundantes, pero aquí podemos nosotros verlo como si estuviesen directamente conectados, lo cual nos permite, si es que quisiéramos, implementar tecnología de Ether Channel entre ellos. ¿Ya? Si aquí tengo un switch adicional de acceso, yo puedo conectar un cable hacia este switch y un cable hacia, en realidad no hacia ese otro. Puedo levantar aquí un Ether Channel completo de 2 gigabits, por ejemplo, entre un switch de acceso y este switch Stackwise. Pero a nivel físico, en realidad lo que estoy haciendo es que ese mismo switch puede ser que esté conectando un cable al switch 1 y el otro cable al switch 3. Si nosotros hacemos esto sin Stackwise, entonces no podríamos implementar un Ether Channel porque Spanning Tree empezaría a actuar y detectaría que hay un loop dentro de la red y terminaría bloqueando uno de los puertos. Pero con Stackwise, en realidad lo que sucede es que Spanning Tree asume que esto es un solo switch. Por lo tanto, no va a generar ningún tipo de bloqueo. ¿Ya? Las ventajas, entonces, de este modelo es que nos permite tener un menor diámetro de la red lógico. Por lo tanto, para Spanning Tree es menos complejo. Mientras que también cada stack se administra con una sola dirección. Uno, cuando tiene que administrar estos 3 switches, en realidad la consola la lleva el equipo que es master. Y a través de los Stackwise se configuran los demás. ¿Ya? Y la posibilidad de implementar los Ether Channels distribuidos. Como verán, Stackwise es una tecnología muy útil en algunos casos y que también puede servir para abaratar costos. Espero que esta sesión les haya agradado y nos vemos como siempre en una siguiente sesión.